Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el que abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio de la reflexión y de la crítica. En el programa de hoy nos acompañarán el maestro Juan Carlos Moyano y nuestra estimada Magda Liliana González Sandoval. Al igual que en el programa que se emitió anteriormente, este es producto de una entrevista realizada tanto al maestro y a nuestra estimada Magda fuera de cabina. Sin embargo, se estará, compartiendo lo que se dialogó con ellos al respecto. Ahora bien, el maestro Juan Carlos Moyano, figura destacada en el teatro colombiano, reconocida por su prolífica carrera como autor, dramático, director y escritor. Fundador de varios grupos teatrales, ganó la beca de creación Colcultura en múltiples ocasiones, 1993 y 1995. En 1989 estableció el Teatro Tierra y en 1991 codirigió junto con Misael Torres la aclamada obra Memoria y Olvido de Úrsula Iguarán, una adaptación libre de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. El maestro Moyano ha sido ganador de la beca de coproducción del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, y sus obras han sido destacadas en importantes festivales de teatro a nivel nacional e internacional. Además, ha sido jurado del Premio Casa de las Américas en La Habana. Como escritor, ha publicado varios libros que abarcan desde poemas hasta novelas y ensayos, explorando temas que van desde lo poético hasta los dilemas de la condición humana y la memoria histórica. Y también está con invitada Magda Liliana González Sandoval, trabajadora social egresada de la Universidad Industrial de Santander, actriz y miembro del Teatro Tierra. Bienvenidos nuevamente en nuestro espacio de la reflexión y la crítica. Bueno, gracias por invitarnos nuevamente y con toda la disposición de nuevamente compartir ahora desde la experiencia de la vorágine con ustedes. Muchas gracias de nuevo, Hernando. Nos complace la posibilidad de retornar a este programa para conversar de un tema que nos apasiona. De antemano, mil gracias a ustedes por aceptar nuevamente participar en este programa. Estamos muy emocionados por tenerlos aquí nuevamente. Ahora, para abrir este programa del día de hoy se compartirá el siguiente fragmento. Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Estimado maestro Juan Carlos Moyano, ¿qué podría decirnos sobre este fragmento de la vorágine? Esta frase memorable inicia la novela y en ella quizá Rivera deja ver no solo el perfil de su personaje, sino la narración que involucra la causa individual y la circunstancia social. Sin duda, desde el origen de la República y mucho antes, nuestro país, este territorio ha sido violento, ha estado cruzado por situaciones agresivas, desequilibrios sociales, injusticias e impunidad. Me parece que Rivera es visionario, es un gran poeta visionario, y con esa frase prácticamente resume lo que será el acontecimiento narrado en la novela, donde el amor y la violencia campean en un campo de batalla que es el corazón y es el territorio.
Maestro, ya con esta nutrida reflexión en este primer acercamiento a la obra en cuestión, le propongo dejar una cuestión al pensamiento a nuestros radioescuchas. ¿Qué desearía plantearnos específicamente, maestro? Han leído La Vorágine porque, a pesar de que está en el pensum educativo y muchas veces se leyó de manera forzada o se conoció en resúmenes, creo que es importante conocer este libro fundamental que habla de una parte de la historia que casi siempre desconocemos o negamos. Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. En el programa de hoy, Literatura, Teatro y Realidad, La Vorágine. Estimada Magda, ¿qué decir acerca de la pregunta que nos hacía el maestro hace un momento? ¿Leíste La Vorágine en el colegio? Sí, a nosotros nos correspondía leerla, nos obligaban a leer la novela, pero realmente puedo decir que la leí con la experiencia del remontaje de La Vorágine. Y la leí, digo yo, porque fue una lectura consciente. Entonces, realmente la conocí ahora. ¿Qué encuentras o llegas a entender tú a La Vorágine junto con su lenguaje, medios y realidad, estimada Magda? La Vorágine da cuenta de diversos paisajes. Yo encuentro en La Vorágine el paisaje de los personajes, los mundos internos contradictorios de cada uno de los personajes, el paisaje también que nos permite, digamos, como adentrarnos en el Casanare, adentrarnos en la selva, reconocerla, por ejemplo, imaginarla y hasta vivirla. El paisaje de la violencia, porque ahí, pues, en el fondo, digamos, es eso, ¿no? Es una denuncia, es una manera de contar de una forma muy, muy poética lo que venía sucediendo con la explotación cauchera. Entonces, son esos distintos paisajes que nos permite, digamos, como reconocerla. Y La Vorágine es eso, es ese remolino en las vidas propias que tenemos ahí, porque todos los seres humanos tenemos ahí ese remolino con el que nos encontramos, a veces que queremos esconder, pero ahí está, vivo. Y lo que sucede en el país, que realmente es la violencia que nunca para, que está siempre cambiando, seguramente cambian las circunstancias, las formas, pero ha estado ahí de manera permanente. De ahí se podría decir que hubo factores tanto cosmogónicos, mitos y sabiduría ancestral como particulares
como la escenografía, utilería y vestuario, que llegaron a materializar la viabilidad del montaje. A partir de lo anterior, ¿cómo se desarrolla el montaje y en cuáles lugares específicamente, maestro? En el año 2006, a mí me invita la Academia Superior de Artes de Bogotá para que dirija el montaje de grado de los alumnos de quinto año cuando ya van a hacer su último trabajo antes de graduarse. En ese momento, pues los chicos querían hacer una obra vanguardista, ojalá de un autor europeo, que contuviera lo que estaba de moda, que en cierto modo era la Vanally. Porque las vanguardias de finales del siglo XX y de comienzos del siglo XXI cayeron precisamente en la idea del marketing cultural, donde siempre hay que ofrecer novedades pretenciosas. De manera deliberada, yo elegí la vorágine para que ellos se cercioraran de que tenían una realidad propia, mucho más surreal y llena de magia que la que podría entregarle a uno un texto culturalmente exógeno. Efectivamente, para que estos muchachos pudieran aprender el lenguaje que queríamos desarrollar, tuvieron que hacer pruebas. Fuimos a la selva amazónica, convivimos con los huitotos, aprendimos a movernos en la selva, a rayar el caucho, a bañarnos en el río Amazonas. Eso fue un laboratorio de preparación física y espiritual. La primera vez que se presentó esta obra precisamente fue en una maloca huitoto en la selva amazónica, cerca a Leticia, en un ritual de mambe, involucrados con la cosmovisión y la ceremonia ancestral, compartiendo un hecho muy doloroso para ellos, la memoria de las caucherías. En ese momento los huitotos, después de 3 generaciones de doloroso silencio, estaban destapando el frasco de la memoria. Coincidimos y por eso ellos nos acogieron y recibieron con beneplácito que en las ciudades un grupo de gente joven se estuviera replanteando la historia oficial y volviendo a mirar los hechos que habían arrasado con varias etnias, con mucha gente, con cientos de miles de personas. No es muy claro cuántos muertos dejó la bonanza cauchera. Se calcula que 100 o 200.000 indígenas fueron asesinados, esclavizados, desmembrados, sometidos a martirio. También es claro que buena parte del progreso humano, de la industria automotriz y la industria eléctrica de principios del siglo XX, se surtía de la materia prima que extraían de la selva amazónica. Digamos que la prosperidad de Michelin, de Goodyear, de Chevrolet, de Ford, de Mercedes-Benz se nutrió con la sangre de nuestros indígenas, con la colaboración de los gobiernos colombianos de principios del siglo XX. Un sátrapa que pasó por estadista, que era un militar de poca monta llamado Rafael Reyes, negoció el acceso a la Amazonía y fundó su propia empresa de explotación cauchera para asociarse con las multinacionales que vieron la posibilidad de enriquecerse de una manera bastante violenta, pero al mismo tiempo rentable. No pagaron mano de obra, no pagaron derechos de explotación, no sustituyeron el arrasamiento forestal que cometieron, no repararon a las víctimas, y los gobiernos colombianos de un siglo después tampoco. Apenas ahora el gobierno actual ha pedido disculpas por el genocidio cometido contra las culturas indígenas de la Amazonía. Entonces, atreverse a montar esta obra también era una actitud de conciencia histórica. Y por eso nosotros fuimos a aprender de los indígenas. Y en el año 2006, junto a un cacique legendario, Juan Flores de Huitoto, presentamos nuestra obra. Fue conmovedor, porque esa comunidad se reunió en su maloca principal a concentrarse en lo que nosotros estábamos planteando.
nos nutrieron, nos ayudaron, nos dieron sus comentarios, sus reflexiones y su espiritualidad, porque las culturas ancestrales son inmensamente espirituales. Este tal Rafael Reyes hablaba que él había permitido la entrada de las multinacionales porque era un territorio baldío, falta de visión y exceso de ambición. Hablar de que la selva amazónica es un territorio baldío no le cabe en la cabeza a un ser pensante. Sin embargo, ese fue el argumento para entregar la riqueza natural. Y ante el sacrificio que fueron sometidos los indígenas, él hablaba de la posibilidad de civilizar a los salvajes. Una mirada completamente bárbara, incivilizada. Claro que eso no es nada extraño entre los gobernantes y los políticos de este país, que generalmente han sido ignorantes y han estado sometidos a los intereses de los grandes empresarios. Sin embargo, todos sabemos que la selva en este momento, por ejemplo, es supremamente importante para la humanidad. Es el último pulmón que le queda, la última reserva natural que existe, a pesar del peligro que corre precisamente por el arrasamiento industrial. Este país ha sido un país de economía extraccionista, extractivista. Siempre se han robado los bienes naturales sin ninguna clase de prevención o escrúpulo. Entonces, para nosotros era enfrentarnos a una realidad que era necesario proyectar hacia la gente que luego iba a ver la obra. La primera vez, esta obra se hizo en el 2006, con estudiantes de teatro que se graduaban en la carrera escénica. Luego de presentar la obra en la selva, la presentamos en Leticia, y después de presentarla en Leticia, hicimos temporada en Bogotá. Pero como era una obra de grado de estudiantes de teatro, pues apenas termina el estudio, aparentemente la obra estaba condenada a desaparecer. Pero ahí es donde yo la retomo con el teatro y con algunos alumnos egresados que se vincularon a nuestro grupo, y comenzamos a proyectar la obra. Entre el año 2006 y el año 2012, como Teatro Tierra, la presentamos casi 300 veces, viajamos por buena parte de las ciudades colombianas, y vamos también al Ecuador, al Perú, a Uruguay y Argentina. Tenemos apoteósicas funciones en Montevideo y en Buenos Aires, con un altísimo reconocimiento, donde nuestra teatralidad fue valorada. En el año 2012, parte del elenco se disgrega, busca nuevos caminos, empezamos otras obras, y este año 2024, cuando se cumplen 100 años de editada la primera edición de la novela, pues decidimos retomar el montaje. Entonces se convocó un equipo donde hay algunas personas que originalmente estuvieron en el proceso y otras que se vincularon y que eran nuevas. A partir de eso, pues se hizo esta nueva versión, que es la misma pero distinta. La de ahora es más poderosa, más vigorosa, tiene el poder de la juventud y tal vez la madurez del director. Entonces nació el montaje nuevo, con cambios sustanciales, y lo estrenamos de nuevo, extrañamente, en las puertas de la selva. Fuimos a Mocoa, y ante un público de casi 1,000 espectadores en un coliseo, nos dimos cuenta que la vorágine pertenecía ya al imaginario de la gente que vive en los territorios selváticos. Después de eso nos presentamos en un festival en la Universidad de los Andes con mucho éxito, con un lleno total. Después de eso hicimos una temporada de 10 días en Bogotá, con llenos reiterados cada día, y la función que presentamos acá en la UIS aún pertenece a esas funciones iniciales de la etapa de los estrenos. Esa es la historia de la vorágine. Totalmente, maestro. Realidades que todavía hay que hacer memoria de ellas, en especial en la Amazonía. ¿Qué quedaría por decir finalmente en toda esta iniciativa que ha cuajado desde años y que en este centenario llegan con su obra teatral para curarnos, de cierta manera, la amnesia histórica que padecemos como sociedad colombiana, estimado maestro?
todo colombiano o colombiana tendría que leer La Vorágine, no como una obligación académica, sino como una necesidad de conocimiento. Y creo que nosotros deseamos que mucha gente vea nuestra obra. Así que cuando sientan, vean, se cercioren que este montaje está programado, pues asista. Nos gustaría mucho, hablando de la Universidad Industrial de Santander, mostrarle a esta generación de estudiantes y docentes nuestra propuesta en el auditorio Luisa Calvo, tan célebre y tan importante espacio para la cultura santandereana. Esperamos ver esta obra en nuestro auditorio máximo Luisa Calvo, en instalaciones de nuestra querida Universidad Industrial de Santander, para así también mostrarles a las nuevas generaciones de estudiantes esta obra teatral memorable y real. Maestro, por favor, compártanos el epílogo final de la obra antes de concluir este programa. El último cable de nuestro cónsul, dirigido al señor ministro y relacionado con la suerte de Arturo Cova y sus compañeros, dice textualmente: hace 5 meses, búscalos en vano Clemente Silva, ni rastro de ellos, los devoró la selva. Maestro, estimada Magda, agradecemos infinitamente que hayan podido aceptarnos esta cita nuevamente para dialogar en esta segunda parte y de manera más concreta de esta memorable obra que José Eustacio Rivera nos trae el día de hoy. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Expresamos un especial agradecimiento a nuestros invitados por su participación y sus valiosos aportes. Esperamos contar nuevamente con su intervención en nuestro espacio de la reflexión y la crítica. Muchas gracias, Hernando, y agradecidísimos con la entrevista y sobre todo cómplices de quienes nos escuchan y pueden compartir algunos de los criterios o disentir de ellos, pero siempre es importante no olvidar que la palabra, la comunicación humana son indispensables como el aire, porque de lo contrario moriríamos espiritualmente. Hernando, muchas gracias por este espacio. Pues yo me siento muy contento porque digamos que todo lo que tiene que ver con la UIS me hace recordar una de las mejores épocas que he vivido ahí en la UIS. Yo terminé ahí trabajo social y acercarme, digamos, a la UIS es volver como también a vivir, a recordar una época muy bella y ojalá se diera esa posibilidad de nuevamente volver a compartiendo un trabajo creativo tan bello y tan honesto como es La Vorágine. De igual manera, esperamos con ansias que la oportunidad se presente y que sea más pronto de lo que pensemos. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.